En este video vamos a ver lo que corresponde a la teoría de la unidad 5 de la materia de mecánica de fluidos, que corresponde exactamente a lo mismo de la unidad 3 de la materia de hidráulica básica. Exactamente los mismos temas y los mismos subtemas. Esta unidad se llama fuerza hidrostática sobre superficies sumergidas. El primer punto sería la definición de fuerza hidrostática. ¿Qué es fuerza hidrostática? Bueno, pues lo que dice ahí, ¿no? La fuerza hidrostática es la fuerza debida a la presión hidrostática. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que es la fuerza debida al peso propio del líquido. Muy bien. Luego vamos primero a ver cómo actúa esta fuerza sobre superficies planas. Para eso nos basaremos en la figura siguiente. Esta figura pues nos muestra una cortina de una presa o simplemente un muro, ¿sí?, sobre el cual hay agua de un lado. Esta agua pues ejerce una fuerza sobre esta cortina, sobre este muro, ¿sí? ¿Debido a quién? Al peso del líquido, en este caso del agua. Vamos a considerar que el muro tiene una inclinación θ con respecto a la horizontal, ¿sí? Puede ser vertical, ¿no? Puede tener cualquier inclinación, ¿no? Muy bien. Hay una área, vamos a considerar una cierta área, no toda el área del muro, una cierta área que está en contacto con el agua, porque en la práctica puede ser alguna compuerta, por ejemplo, ¿no? Esta área es esta, que aquí la marco yo de forma irregular. ¿Por qué irregular? Porque pues las ecuaciones que vamos a obtener aquí nos van a servir para una área de cualquier forma. Obviamente en la práctica las áreas que consideraremos pues serían áreas de formas geométricas definidas, ¿no? Bueno, pero para demostrar que esta es aplicable a un área de cualquier forma, aquí el área considerada es irregular. Esta área es la que se vería, es la que estaría sobre el muro dando la cara al agua, ¿sí? Este eje X que aquí extendí para acá, hagan de cuenta que yo saqué una hoja de aquí y la puse así. Este eje X en realidad es el eje que sale de aquí, ¿sí?, perpendicular al papel de este punto, ¿sí?, hacia ustedes, ¿sí? Ok, pero aquí lo puse para que se vea el área. En el área se distinguen dos puntos, el CG y el CP. El CG, ¿qué punto es? Es el centro de gravedad o centroide del área, ¿sí? Y el CP es el centro de presiones del área. El CP es el punto donde actúa la fuerza hidrostática. FH es la fuerza hidrostática, ¿sí? Muy bien. Se distinguen tres distancias verticales. Las distancias verticales les llamaremos H. H subíndice CP, HCP sería la distancia vertical que hay de la superficie libre del líquido a donde está el CP, o el centro de presiones del área, ¿sí? El CP pues aquí estaría, ¿no? Acá estaría en este punto donde actúa la fuerza y en este otro punto sería el CG, que es este. Muy bien, la distancia vertical que señala dónde está el CG sería H subíndice CG, y una distancia cualquiera H donde actúa una fuerza diferencial sobre esta pequeña área diferencial de A. Bueno, las distancias verticales se denominan por H y las distancias siguiendo la inclinación del muro serían Y. Esta sería la YCP, donde está el CP. Esta sería la YSG, donde está el centro de gravedad, y esta es la distancia Y. Muy bien. Basándonos en esta figura, ¿sí?, es como vamos a deducir las fórmulas. Básicamente son dos fórmulas, ¿no? La fórmula que nos dice cuánto vale la fuerza hidrostática sobre esta área plana, y la otra fórmula que nos dice dónde actúa esta fuerza hidrostática. Generalmente todos estos problemas nosotros los vamos a resolver recurriendo a nuestra vieja amiga la estática. Generalmente se resuelven o planteando una suma de fuerzas, dependiendo si el objeto se mueve en línea recta en alguna dirección,
o planteando alguna suma de momentos, dependiendo si el objeto, la compuerta o lo que sea, como vamos a ver más adelante, tiene algún eje de giro. Entonces sí es muy importante saber dónde actúa la fuerza, porque a la hora de calcular un momento necesitamos ver su brazo de palanca. Muy bien. Bueno, en la siguiente hoja, aquí, bueno, estas se las dejo por ahí. Ya ustedes a la hora de que copien los apuntes, pues le pueden poner pausa, ¿no? Para que copien estas. Aquí es la nomenclatura que se presenta en la figura anterior. Lo que les decía, A es el área plana considerada, dA es una diferencial de área. ¿Para qué esta diferencial de área? Para deducir la fórmula, ¿no? FH es la fuerza hidrostática sobre el área A. Y DFH, la derivada de la fuerza hidrostática, sería la fuerza hidrostática sobre el área diferencial de A. CG y CP, ya les dije lo que era el centro de gravedad y el centro de presiones del área. Teta es la inclinación del área con respecto al horizontal. ¿Sí? Las H's son las distancias verticales, ¿no? Desde la superficie libre de líquido al punto considerado. ¿Sí? Y las Y son la distancia, o sea, HY, HCG, HCP, YSG, YSP, ¿sí? Son las distancias aquí. Fíjense, hasta ahorita me di cuenta que hay un error, ¿sí? Aquí sería... Ah, no, está bien, las puse en diferente orden. Aquí debía haber puesto HSG, enseguida YSG, ¿no? Y HCP y YSP. O sea, CP es la distancia paralela al plano inclinado de la superficie, de la superficie libre de líquido al CP del área. Y HCP lo mismo, nada más que es distancia vertical. ¿Sí? No hay problema, ahí en la figura se ve. En todo momento, ¿cómo relacionamos las distancias verticales correspondientes con las distancias inclinadas? Pues aquí tenemos esta figura, ¿no? Teta es el ángulo con respecto a la horizontal. ¿Qué función trigonométrica relaciona a las distancias siguiendo la inclinación con las distancias verticales? Pues el seno, ¿no? El seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, que sería h, entre la hipotenusa, que sería y. Entonces, siempre se relacionarán las alturas verticales con las distancias siguiendo la inclinación del plano por esta fórmula. Claro, siempre y cuando teta sea este ángulo, ¿no? En algún problema nos pueden dar a lo mejor este otro de acá, ¿sí? Se aplicaría en ese caso la función trigonométrica correspondiente. Bueno, entonces vamos a comenzar a deducir la fórmula. De la figura, pues nosotros sabemos, ya lo sabemos desde la primera unidad, ¿no? Pues que la presión es igual a fuerza entre área. Si nosotros de aquí despejamos la fuerza, pues la fuerza será presión por área, ¿no? De allí sale aquí, este es para el área diferencial, la fuerza que actúa en el área diferencial de la figura. Sí, les recomiendo que cuando esté yo explicando estos, ustedes ya tengan pasado en limpio la figura, para que vayan checando en la figura, ¿sí? ¿Sí? Sería la presión hidrostática por la diferencial de área. ¿Cómo se resuelve esta? Esta es una ecuación diferencial, pues integrando, ¿no? La integral de la derivada de la fuerza hidrostática es igual a la presión hidrostática por P de A. Pero la presión hidrostática, pues también es variable, ¿no? Porque varía con la altura, ¿sí? Entonces, antes de integrar, tenemos que la presión hidrostática vale, ya lo tienen de la primera unidad, los de mecánica de fluidos, de la segunda unidad, los de hidráulica, es igual a peso específico por altura. Entonces, esta lo sustituimos aquí. De estas dos variables, peso específico y altura, el peso específico es así, es un líquido, es agua. Este sí es constante, sale fuera de la integral. Y el H no, el H queda dentro de la integración. Entonces, de estática, en cualquier libro de estática pueden checar esto, tanto los civiles como los electromecánicos, de un tema que se llama teorema de los primeros momentos de área. Tenemos esta ecuación, que la integral
de h por dA, o sea, multiplicando la altura h por la diferencial de a, sumándola en toda el área, ¿sí?, es igual a una h representativa de todo el área. El h representativa de todo el área sería el h al centroide del área, el hcg por el área total. Muy bien, entonces esta integral se sustituye aquí en 1 y en lugar de poner esto, pongo lo que vale, que esto sería, ¿no? ¿Sí? Ya resolvimos esta otra integral. Y la primera integral, la integral de la derivada de la fuerza hidrostática, pues simplemente es FH. Es como la integral de dx, a que es igual a x. Pues la integral de dfh es FH. Muy bien. Y entonces así me queda. Esta sería mi primera ecuación, ¿no? La 4,1, perdón, la 5,1, ¿sí? 5,1 aquí, porque es la unidad 5. Ahí le corrigen ustedes para los electromecánicos. Y la 3,1 para los civiles. Bueno, aquí fue el promedio, ¿no? 3 más 5, 8 entre 2, 4. Para que no se peleen, ¿no? Ok. Esta sería la ecuación que me da la fuerza hidrostática, ¿sí? Donde gamma, pues sería el peso específico del líquido. Aquí no les pongo lo que vale HCG, lo que vale A y lo que vale FH. Perdón, lo que quiere decir esto. ¿Por qué? Porque ya en la hoja anterior, en la hoja de nomenclatura, ya viene ahí señalado lo que es A, lo que es HCG y lo que es FH. Entonces esta sería la fórmula que me permite calcular la fuerza hidrostática sobre una superficie de área A, plana, obviamente, sumergida. Aquí está, así facilito. Bueno. Quedamos que íbamos a ver dos ecuaciones, la ecuación que nos da la fuerza hidrostática, que sería esta, y la ecuación que va a decir dónde actúa. Bueno, ya sabemos dónde actúa en el centro de presiones del área, ¿sí? Entonces nada más sería cuestión de ubicar ese centro de presiones. ¿En qué punto actúa la fuerza hidrostática? Bueno, para esto se hace una suma de momentos con respecto al eje X, mostrado en la figura. Sería la suma de todas las distancias y es el brazo de palanca de DFH, si ustedes checan en la figura. La suma de todas estas de cada área DA por su DFH, su DFH que actúa en cada DA, por su respectiva distancia y, la suma sería la integral. Es igual a una Y representativa, que sería la Y donde actúa la fuerza, FH. Esta Y le llamamos YSP. Bueno, de esta expresión despejamos lo que queremos, YSP. Simplemente la FH pasa multiplicando, ¿sí? Me queda esto mismo del otro lado. Nomás lo escribí al revés, ¿no? Bueno, la FH, que es igual de la ecuación de la hoja anterior, la última, la 4,1, o 5,1 o 3,1, como quieran, civiles, electromecánicos, sería igual a esto, ¿no? Y la DFH, que es igual, pues a esto mismo, ¿no? Nada más que con la HA y con la diferencial, perdón, con la H sin subíndice y con la diferencial de área. Ya sabemos que la función trigonométrica que vamos a usar es esta, entonces H sería Y seno de teta. Obviamente, HCG sería YSG Y seno de teta. Estas condiciones se sustituyen aquí. Aquí en lugar de HCG, ponemos esto, acá está. Y acá en lugar de H, ponemos esto, acá está, ¿sí? Entonces, aquí en esta integral sacamos fuera lo que sea constante. El peso específico que damos, pues es constante, es un líquido, sale. El seno de teta, la superficie es plana, quiere decir el ángulo teta pues es el mismo a lo largo de toda la superficie, entonces también sale. Lo único que me queda dentro es esta Y por Y cuadrada y la de A, ¿sí? Muy bien, aquí hacemos las eliminaciones correspondientes, ¿sí? Obviamente peso específico arriba y abajo se van, y el seno de teta arriba y abajo se van, o sea, queda uno. Simplemente me queda esto. Y aquí me queda la integral Y cuadrada de A. Nuevamente recurrimos a estática del teorema de los segundos momentos de área. Este teorema está aquí escrito en esta ecuación café.
La integral de y cuadrada por dA, eso lo pueden checar en cualquier libro de estática, es igual al momento de inercia del área, ¿sí? Con respecto al eje X. ¿Cuál eje X? El que está señalado ahí en su figura, en la figura que presentamos ahí, ¿sí? Bueno, sustituimos esto, el teorema de los segundos momentos, esto de aquí, lo sustituimos acá. En lugar de y cuadrada de A, le ponemos el ix, ¿sí? Y nos pasamos a la siguiente hoja. ¿Sí? Aquí les digo, aquí aparece el ix, ¿sí? Entonces la posición del YSP es esto. Nada más que aquí hay un detalle. Bueno, YSG ya sabemos lo que es, ¿no? Ya no lo pongo aquí porque ya viene en la nomenclatura y el área también, ¿sí? Lo que al nuevo que aparece pues es el IX, que es el momento de inercia del área A con respecto al eje X. ¿Dónde está el eje X? Pues a una distancia Y del área, ¿no? O YSP. Entonces, ¿dónde se ven los momentos de inercia de áreas? Se ven en tablas o en gráficas. Obviamente para áreas de formas conocidas, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, etcétera, ¿sí? Bueno, pero en esas tablas viene el momento de inercia con respecto a un eje X que pase por el centroide de la figura, ¿sí? No que pase a cualquier distancia, ¿no? Bueno, entonces tenemos que trasladar este momento de inercia, a un momento con respecto a un eje X paralelo paralelo a cual al mostrado ahí en la figura, que pase por el centro de gravedad del área considerada. Para eso se aplica, todo esto lo deben haber visto en estática, el teorema de los ejes paralelos o de Steiner, ¿sí? Este teorema de los ejes paralelos dice esto: que el momento de inercia a cualquier eje X es igual al momento de inercia de esa misma figura de un eje X paralelo que pase por el centro de gravedad de la figura por la distancia entre ambos ejes, que sería en este caso YSG, pueden checar en la figura, al cuadrado por el área, ¿sí? Entonces este teorema de Steiner o Steiner lo sustituimos aquí, ¿sí? Y me queda, en lugar de IX, pongo lo que vale, me queda esto, ¿sí? Sustituimos en 2. Y luego hacemos las eliminaciones correspondientes. O sea, separamos la suma en dos partes. Sería esto entre estos dos. Y esto entre esto. Pues eliminan las áreas. Y este YSG con el cuadrado. Y me queda así. Esta es la ecuación que sería, para los electromecánicos, sería la 5,2. Y para los civiles la 3,2. Bueno, ya le corrigen a la hora de hacer sus apuntes, ¿no? Esta sería la ecuación que nos da la posición del punto centro de presiones. ¿Qué es el centro de presiones? El punto donde actúa la fuerza hidrostática en una superficie plana sumergida, ¿sí? Bueno, aquí lo que les decía, ¿no? IXG es el momento de inercia del área A con respecto a un eje X que pasa por el centro de gravedad de la misma área. El valor de este momento se encuentra en tablas. Obviamente se encuentra en tablas para áreas de forma conocida, que son las áreas que nos vamos a encontrar nosotros pues, en la mayoría de los problemas de aplicación, ¿no? YSP es la coordenada con respecto a X. ¿Cuál X? El que está en la figura del punto donde actúa la fuerza hidrostática. YSP está siempre por debajo de YSG, ¿sí? Bueno, cuando el área considerada, por ejemplo, es lo que les decía hace rato, está en una superficie vertical, hagan de cuenta que el muro, no, que yo lo pinté así inclinado, pues sea vertical, ¿sí? Entonces teta será 90 grados, todo es igual, nada más que teta 90 grados. Y por lo tanto las distancias Y serían iguales a las distancias H correspondiente, ¿no? ¿Por qué? Porque el seno de 90 es igual a 1, ¿sí? Entonces la ecuación para ubicar el centro de presiones ya no sería Y, ¿no? Porque son iguales, sería HCP. Sería la misma ecuación, nada más que en lugar de Y, aquí y acá, sería H, ¿sí? Que sería la 4,3. O 3,3 para los civiles.
y 5,3 para los electromecánicos. Bueno, aquí mismo en la teoría de esta unidad les anexo esta tablita, ¿sí?, donde se pueden ver en áreas de forma conocida, ¿sí?, por decir algo, el rectángulo, un triángulo, un círculo, un cuarto de círculo, un sector circular. Viene la posición del CG, del centroide, las coordenadas del centroide, ¿sí? Aquí viene indicada cuál coordenada es la que se expresa aquí, ¿sí? Este es 3. Y vienen los momentos de inercia, ¿sí? Aquí obviamente falta el del cuadrado, pero un cuadrado es un caso particular de un rectángulo. El momento de inercia de un cuadrado sería la base por la altura al cubo sobre 12. ¿Sí? Si fuera cuadrado, ¿qué pasa? Pues lo único que pasa es que B es igual a H. Entonces aquí para un cuadrado sería H cuarta sobre 12 o B cuarta sobre 12. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Entonces, esta figurita, por aquí se las dejo, ¿sí?, unos pequeños instantes. Claro, ustedes le pueden poner pausa para que la copien, ¿no? Generalmente en la práctica no se utilizan áreas de otra forma, ¿no? Si se utilizan algún área de otra forma que no venga aquí, pues entonces ya se irían a un manual para ver el momento de inercia, o en todo caso el momento de inercia se puede calcular por integración. Chéquenlo en cualquier libro de estática. Muy bien, aquí ya vimos pues los puntos de la definición de la fuerza hidrostática, lo que es la fuerza hidrostática vertical y el punto donde actúa la localización del centro de presiones. Vamos con el último tema de la teoría de esta unidad, que sería lo mismo, la fuerza hidrostática sobre superficies, pero ahora son curvas, ¿sí? También en la práctica nos encontramos pues muchas superficies, muchos muros de presa, etcétera, que son de superficies curvas, no plana. Bueno, la teoría es exactamente la misma. En este caso, la fuerza hidrostática se expresa en función de sus componentes horizontal y vertical. Es decir, la fuerza hidrostática se calcula, primero se calculan las componentes, ¿no? FHH será la fuerza hidrostática horizontal y FHB la fuerza hidrostática vertical. Y luego por el teorema de Pitágoras pues se calcularía la resultante, que sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las fuerzas. Esta sería la ecuación 5.4 para los mecánicos y 3.4 para los civiles, ¿sí? Obviamente, de acuerdo con estática, pues el ángulo a la que actúa FH será, pero pues aquí es fácil, ¿no? ¿Cómo se calcula este ángulo? Con la tangente, ¿no? La tangente esta es la fuerza hidrostática, la resultante, FHH, pues es la componente horizontal, y FHB, que estaría acá, pues sería la componente vertical. ¿A qué es igual la tangente del ángulo? Al cateto opuesto, que es FHB, aquí está, que es lo mismo que de acá, entre el cateto adyacente, que es FHH. ¿Sí? La tangente del ángulo de inclinación es la pendiente, ¿no? Y el ángulo sería, pues el ángulo cuya tangente sea esto. ¿Sí? ¿Sí? Esto pues ya, ahora sí ya lo saben. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se calculan las componentes? La FHH y la FHB. Bueno, primero empezamos con la fuerza hidrostática horizontal. Se calcula exactamente con la misma fórmula, ¿sí?, que la fuerza hidrostática, ¿sí? La única diferencia es que tanto el peso específico pues es el mismo, ¿no? La HCG sería el HCG del área proyectada y AP es el área proyectada. ¿Qué área proyectada? El área de la superficie curva proyectada a un plano vertical, ¿sí? Eso se los voy a explicar ya mejor cuando hagamos algún ejemplo, ¿sí? Entonces, como puede verse, les decía, esta ecuación es similar a la 4.1, ¿sí?, con la diferencia de que el área considerada es la proyección de la superficie curva a un plano vertical.
Por lo tanto, HCG sería la distancia vertical desde la superficie libre de líquido hasta el centro de gravedad de la proyección del área. ¿Sí? Aquí viene AP, área de la superficie curva proyectada a un plano vertical. Y el punto de aplicación de FHH, de la fuerza hidrostática horizontal, será el centro de presiones, igual que en el otro caso, pero del área proyectada. ¿Sí? ¿Sí? Y esto es lo que les decía, ¿no? El HCPAP será la distancia vertical desde la superficie libre de líquido al centro de gravedad del área proyectada. ¿Cómo se calcula? Con la misma fórmula que para superficies planas. Nada más que el área considerada sería precisamente el área proyectada. ¿Sí? Muy bien. Vámonos ahora a ver cómo se calcularía la otra componente. O sea, la fuerza hidrostática vertical. Bueno, la fuerza hidrostática vertical, FHB. Primero vamos a ver a qué se debe esta fuerza. Esta fuerza se puede deber a dos razones. Una, dependiendo de cómo esté el área curva, se puede deber al peso del agua sobre la superficie curva. O bien se puede deber al empuje del agua sobre la superficie curva. Cuando se debe a un caso y cuando a otro, van a ver que en cada problema de aplicación sería evidente cuando se debe al peso del agua y cuando se debe al empuje. En cualquiera de los dos casos, la componente, o sea, la FHB, se calcula mediante esta fórmula, ¿no? Porque tanto si se debe al peso, pues se calcularía así, peso específico por volumen, como si se debiera al empuje, se calcularía igual. Gamma es el peso específico del líquido. B, en el caso de que se deba al peso, sería el volumen del líquido sobre el área, en el caso 1, ¿sí? Cuando se deba al peso del agua. O B sería el volumen de líquido desplazado por el área, cuando sea el caso 2. ¿Qué otra diferencia habría cuando sea el caso 1 y el caso 2? Obviamente, si se debe al peso del agua, ¿para dónde actuará la fuerza hidrostática vertical? Pues de arriba hacia abajo. ¿Sí? Si se debe al empuje del agua sobre la superficie curva, ¿hacia dónde actuará la fuerza hidrostática vertical? Pues como actúa el empuje, en la unidad anterior la vimos, ¿no? Vertical hacia arriba. ¿Sí? Bueno, aquí lo que les decía, ¿no? En el caso 1, FHB se debe al peso, actúa vertical hacia abajo, y en el caso 2, FHB se debe al empuje, actúa vertical hacia arriba. Muy bien. Entonces, con esto pues queda explicada en forma básica la teoría de esta unidad, ¿sí? Veremos un par de videos más de aplicaciones. En los videos de aplicaciones veremos pues unos 4 problemas. 2 sobre superficies planas sumergidas y 2 sobre superficies curvas sumergidas. Los que veamos sobre superficie curva sumergida, pues voy a tratar de que uno sea del caso en que la fuerza hidrostática vertical se deba al peso y otra en que la fuerza hidrostática vertical se deba al empuje. Espero que las dudas que puedan salir de este video de teoría, a veces quedan algunas dudas que no se resuelven hasta que se ven los ejemplos, ¿no? Entonces, anótenlas, pero bueno, faltan ver todavía 2 videos de aplicaciones o de ejemplos. Espero que ahí queden resueltas, y si no quedan resueltas ahí, bueno, pues en las reuniones de Classroom correspondientes, cuando analicemos esto, pues ahí me las pueden plantear y las resolveremos. Muchas gracias.